Todo capitán se hunde con su barco fue acuñado como una máxima de romanticismo en el cine de los 60, 70 e incluso de los 80. Películas que mostraban las últimas penurias de naves en alta mar mostraban a un capitán reacio a abandonar el puente cuando ya todos los pasajeros estaban a salvo en los botes salvavidas. Sin embargo, cuando un barco naufraga y el primero en escapar es el capitán y su tripulación, sobran las razones para objetar esta visión romanticista. Accidentes marítimos. Corea del Sur se ha erigido como un ejemplo del desarrollo económico y tecnológico del continente asiático. Seúl, su capital, se encuentra entre las 10 ciudades con el índice financiero y comercial más importante del globo y ha sido además sede de fastuosos eventos como los Juegos Olímpicos en 1988 y la FIFA en 2002. Siendo considerada como el más grande de los 4 dragones asiáticos y la cuarta economía del continente, se ha ganado su celebridad por el importante crecimiento en las últimas décadas. Actualmente es uno de los países más avanzados del mundo, tanto en tecnología, comunicaciones como en infraestructura. Y sus avances se han manifestado de la misma manera en el área naviera, siendo un líder mundial en la construcción de barcos con empresas punteras como la Heavy Hyundai Industry. Sin embargo, en 2014, el hundimiento de un barco le procuraría otro tipo de celebridad, y además de sucesivas reclamaciones, suicidios y manejos fraudulentos, se cuestionaría su idoneidad en la construcción de una economía de vanguardia. A primeras horas de la mañana del 16 de abril de 2014, en Incheon, al menos 476 pasajeros abordaban el Seawolf, un transbordador que los llevaría a la turística isla de Jeju, a unas 270 millas en el suroeste del país. El Seawolf era un rorro de 146 metros de eslora, 22 de manga y con una capacidad para 921 pasajeros y 35 tripulantes. Además de ello, podía transportar un total de 180 vehículos y hasta 20 contenedores en el área de proa. Había sido construido en Japón y tenía más de 18 años en servicio activo. Más de la mitad de los pasajeros, 330 en total, eran estudiantes de una secundaria local, y esa fatídica mañana partían en una excursión acompañados de sus maestros. Minutos después, la nave dejaba el puerto en medio de una espesa niebla, en un viaje que duraría unas cuantas horas. Debe resaltarse que la vía marítima, al igual que la aérea,
Era la opción que proporcionaba un viaje sin necesidad de transbordos adicionales, a diferencia de lo que ocurría por tierra, donde se requería en el último trayecto de un ferry que culminara el viaje hasta Jeju. La travesía transcurrió sin novedades aparentes hasta que la nave se encontró al suroeste de Jindo, una isla en la costa inmediata al país. Para entonces, restaban unas 3 horas para que el ferry arribase a Jeju. Aparentemente, la primera señal del desastre se puso de manifiesto cuando la nave experimentó un pronunciado giro a estribor que ocasionó el desequilibrio del casco. Unas subsecuentes horas se produjo progresivamente hacia el costado de babor. Unas 2 horas más tarde, el barco volcaba sobre sí mismo, desapareciendo poco después de la superficie, en un suceso que se cobraría la vida de al menos 304 personas. Los primeros esfuerzos del dispositivo de rescate se pusieron en marcha cuando alrededor de las 8:30 de la mañana las llamadas de socorro del Seaworld fueron recibidas por el servicio de guardacostas. Helicópteros, botes y un buque de la Marina estadounidense procedieron al rescate de los pasajeros. No obstante, el 20 de abril, el número de fallecidos ascendía a 46 y para el 22 a 121. La cifra continuó en aumento hasta que el 25 de abril la cantidad de pérdidas era de 183. Algunos de los fallecidos fueron encontrados más tarde y el resto permanecería en las entrañas de la nave. Solo 172 personas sobrevivirían a este deplorable siniestro. Las primeras informaciones sobre las causas del accidente fueron develadas por la inmediata investigación del gobierno surcoreano, pero la tesis que se manejó también contó con información recabada por particulares, datos filtrados a los medios y los testimonios de los sobrevivientes. No obstante, muchos aspectos del siniestro siguen a oscuras. En primer lugar, al llegar a las inmediaciones de la isla de Jindo, la nave experimentó un giro de 15 grados a estribor, lo que en apariencia ocasionó el accidente al dar un bandazo hacia babor. No obstante, algunos pasajeros señalan que antes del giro sintieron un fuerte estrépito, lo que induce a pensar que la nave pudo haber colisionado con un objeto semisumergido, produciéndose una entrada de agua, lo que en contrapartida causaría el giro. Se determinó también que la nave, comprada 2 años antes en Japón, no había presentado ningún incidente en aquel país, pero una vez en Corea fue sometida a mantenimiento y se le hicieron ciertas modificaciones para aumentar la capacidad de carga, lo que propiciaría las posibilidades de volcarse en alta mar. Aunado a esto, se puso de relieve que la nave, que podía soportar una carga de algo más de 900 toneladas, al momento del viaje llevaba una carga de 3.608 toneladas, triplicando así su capacidad máxima. Sin embargo, y el aspecto más inquietante del accidente es que la nave tardó cerca de 2 horas para hundirse, tiempo suficiente para que un número mayor de vidas pudiese haberse salvado. Sin embargo, los rescatistas llegaron al lugar unos 40 minutos después. Otras razones serían suministradas por los propios sobrevivientes, tanto en sus testimonios como en los videos hechos desde sus móviles. Cuando comenzó la inclinación del buque, el capitán instó a los pasajeros a permanecer en sus camarotes, aun cuando el jefe de máquinas le había recomendado abandonar la nave, una conducta totalmente diferente a la que adoptaría cualquier oficial
al mando de un buque. Por consiguiente, se perdió un tiempo fundamental para rescatar al pasaje. Cuando media hora después, el capitán ordenó abandonar el buque, este estaba ya demasiado inclinado para sacar a los pasajeros. Al ser interrogado, diría que había considerado imprudente sacar a los pasajeros al mar antes de que llegaran los equipos de salvamento. Pero la conducta del capitán no solo se limitó a esto, sino que además abandonó la nave dejando a su suerte a los pasajeros. Además del dolor de las víctimas y familiares, los efectos del accidente continuaron manifestándose en hechos como el suicidio del profesor que había concebido y organizado la excursión de los estudiantes, la dimisión del primer ministro y el rotundo fracaso del innovador plan de prevención y respuesta de desastres del gobierno coreano. Al momento de dimitir, el primer ministro diría que el hundimiento del Seawolf sería una carga muy grande para la administración. El capitán del Seawolf fue procesado por los tribunales coreanos y sentenciado a cadena perpetua por homicidio cometido por negligencia. Otros 14 miembros de la tripulación fueron condenados a penas comprendidas entre los 2 y los 12 años. Los medios también publicaron que el dueño de la naviera, propietaria del Seawolf, se dio a la fuga y que había ahorrado gastos en seguridad y personal para su propio provecho y el de su familia. 2 meses después, aparecería muerto, probablemente tras suicidarse. Se develó que tenía antecedentes por fraude y que pertenecía además a un culto religioso relacionado con un supuesto suicidio colectivo en 1987, en el que el dinero de varios de los fallecidos apareció en sus cuentas, aunque la falta de pruebas impidió que le detuvieran. El 23 de marzo de 2017, tras el clamor de las víctimas por el rescate de los fallecidos aún atrapados en el casco y la apertura de una nueva investigación, el Seawolf fue reflotado y trasladado al puerto de Mappo, en un acto emotivo en el que todos los familiares se hicieron presentes. No obstante, y tomando en cuenta la escala de efectos colaterales generados por el incidente, la opinión pública comenzó a cuestionar los estandartes de la economía más próspera del continente asiático. Aspectos como el hecho de que los pasajeros y sobre todo los estudiantes acataran sin cuestionamiento la orden de no abandonar el barco a sabiendas del peligro que corrían sus vidas, ha hecho que se cuestionen los lineamientos tradicionales adoptados por Corea para adoctrinar a los jóvenes. Al respecto, señaló Oriol Miró-Martí en un artículo sobre el caso que lo terrible de todo esto es que su sistema educativo no promueve ni el espíritu crítico ni el pensamiento individual, a pesar de venderse como una fábrica de líderes mundiales. Hasta el día de la realización de este trabajo, no existe informe de la nueva Junta de Investigación nombrada en 2017 para continuar las pesquisas en el casco de la nave. Sin embargo, y sea cual sea el número de errores humanos que se conjuguen para ocasionar una tragedia, nada se compara a la conducta del capitán que, lejos de cualquier criterio romanticista y actuando con el conocimiento y total renuncia de su rol, abandona la nave con la plena conciencia de que los pasajeros podrían ahogarse.